La Zona Cero. Para algunos, Mozart es el más grande de los músicos que haya dado todos los tiempos. Bueno, es una catalogación que seguramente comparten muchas personas e indiscutiblemente pensamos en Mozart, pensamos en Beethoven, en Bach y en pocos más cuando se recuerdan a los grandes en la historia universal dentro del mundo de la música. Pero posiblemente Mozart está en ese podio en lo más alto. Lo que él no se imaginaba al componer música es que algún día sus composiciones se utilizarían para sanar, para curar enfermedades como un elemento terapéutico más. Eso es lo novedoso y es lo que presentamos esta noche en el monográfico, que hablamos sobre el efecto Mozart, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Que imagino, no he dicho ninguna barbaridad, Mozart no pensaba para nada en eso. Nunca tuvo esa intención. Aunque bueno, terapéutico es el hecho de querer agradar. Sí, ¿no? Ya, Y él hizo sí una mismo, música muy jovial, muy alegre, muy esperanzadora, y eso pues parece que se está notando en el ánimo de la gente que escucha muchas de sus partituras, ¿no? Sean sinfonías o sean sonatas. ¿Dónde surge todo esto? Pues no hace demasiado tiempo. Bueno, poco a poco se va popularizando ese término del efecto Mozart, que lo que intenta decir, ni más ni menos, que es el presunto efecto. Hablamos de presunto porque evidentemente no se ha demostrado todavía nada, y de hecho hay muchos estudios, no contradictorios, pero donde no llegan a las mismas conclusiones. Pero sí llegan a una conclusión muy común, y es ese presunto efecto que tienen las piezas musicales, no todas, pero algunas piezas musicales de Mozart, sobre quienes las escuchan. Y estamos hablando de que algunos aseguran que estimula la inteligencia, o bien la capacidad de concentración, o incluso sería una terapia muy eficaz para algunos desórdenes relacionados con el cerebro, y también dicen que sería una música muy eficaz para temas terapéuticos, es decir, según qué dolencia, según en qué situación te encuentres, incluso anímica, te puede servir de ayuda una determinada música. Y además, a lo largo de este monográfico vamos a poner unos cuantos ejemplos donde iremos viendo esto. Es que esto se trata básicamente de una evolución. Cuando Jesús ha dicho que efectivamente es algo científicamente no probado al 100% todavía hoy, es porque es enormemente reciente. Es verdad que la música que llamamos habitualmente clásica, desde siempre se ha considerado que tiene efectos relajantes y tranquilizadores, incluso de bienestar. De hecho, es evidente que es la música que se utiliza, por ejemplo, pues no sé, en hospitales, en residencias, bibliotecas, lugares tranquilos, donde se busca calma y sosiego y al mismo tiempo algo agradable para el oído y para la mente, porque la música de Mozart es especialmente agradable. Pero, en principio, este tipo de investigaciones que rápidamente llegaron a Mozart no iban solamente por ahí. Había o hay un investigador llamado Don Campbell que proponía que cuando el feto se desarrolla a partir del 5º mes de gestación es capaz de reaccionar ya a los efectos de sonido que produce su madre, o sea, el entorno en el que él vive ahí flotando. Y que este tipo de sonido musical, si se utiliza bien, puede mejorar el desarrollo intelectual, físico, emocional y también la creatividad. Incluso Campbell llegaba al extremo de decir que a lo largo de los 5 primeros años de vida, cuando nosotros formamos lo que luego lentamente va a ser nuestra personalidad, la verdad es que él decía que la música era capaz de formar seres inteligentes y además emocionalmente más sanos. Y decía que no toda la música, ni todo sonido, sino algunos tipos de música y en concretos, no solo los estilos, sino que se centraba ya él directamente en Mozart. Y decía que eso era, bueno, pues una serie de cuestiones que serían ahora mismo muy largas de explicar, que vamos a intentar ahora ir diciendo a lo largo de todo el programa, pero que no solamente afectaba, y esto es lo interesante, a los seres humanos, sino a otro tipo de mamíferos más superiores desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, más próximos a nosotros, como los simios, o incluso a cualquier tipo de elemento vivo que exista en nuestro planeta, incluyendo, por ejemplo, a las plantas. A partir de ahí, mucha gente inició una serie de investigaciones para ver hasta qué extremo esto podía ser cierto o no. Y yo creo que podríamos empezar con unas que se produjeron en el año 1993, que creo, Jesús, que las primeras que vamos a poner de música, ¿no? Sí, porque además ahí un poco surge todo. Hago un resumen muy rápido, ¿no? Todo este estudio, cuando ya empezaban a sospechar que la música de Mozart tenía algún tipo de efecto muy directo sobre aquellos que lo escuchaban. Entonces, en el año 1993, la psicóloga Frances Rauscher y el neurobiólogo Gordon Shaw, de la Universidad de California, en Estados Unidos, bueno, pues sacan a la luz un artículo muy prometedor y muy revelador en la revista Nature. Y, en principio, sería el inicio de esta teoría conocida actualmente como el efecto Mozart. Fíjate, estamos hablando del 93, es decir, de hace nada, prácticamente de anteayer, ¿no? Bueno, pues reúnen a 36 estudiantes que escuchan una partitura muy concreta, que es la sonata para 2 pianos en re mayor, que es la Kegel 448 o Kauby 448, que esa es un poco la nomenclatura para identificar todas las obras de Mozart. Bueno, pues
escuchan esta partitura durante 15 minutos e inmediatamente después le someten a un test para evaluar su razonamiento espacio-temporal. Y escuchan esta música. Y se supone que además de mover los pies y la cabeza un poco mientras la escuchaban, sentían algo más, ¿no? Sentían algo más. Bueno, este es el grupo, ¿no? 36 estudiantes que están escuchando esto. Pero hay otros 2 grupos que están realizando idénticas pruebas, pero hay una diferencia. La diferencia es que ellos están pasando ese mismo tiempo escuchando cintas de relajación o bien en absoluto silencio, el otro grupo. Así que, como ves, hay como 3 grupos de control que es necesario en cualquier investigación científica, evidentemente. Unos escuchando esta partitura y los otros, o bien cintas de relajación o en absoluto silencio mientras hacen estas pruebas espaciotemporales. Hombre, me vas a parecer jugar un poco con ventaja porque la música de relajación es horripilante en muchos casos. Sí, bueno, cuidado, O sea, hay alguna que música de relajación que te incluyen a Mozart también. Sí, claro. Pero hay alguna que tela, ¿eh? Curiosamente, las puntuaciones traducidas para su evolución pues a la escala del cociente intelectual resultaron ser, y aquí viene el dato curioso, resultaron ser de 8 a 9 puntos superiores en aquel grupo que habían escuchado a Mozart, frente al resto de las situaciones. Es decir, aquel hallazgo, evidentemente era muy breve, pero sí tan importante como para no dejar indiferente a ningún investigador, porque se dieron cuenta que con esta música sí aumentaba el poder de concentración de estos estudiantes para que estas pruebas espaciotemporales las desarrollaran, ya te digo, con 8 y 9 puntos por encima del baremo de los otros 2 grupos de control. Así que eso fue tan decisivo que otros grupos, y a partir de ahí se empezó a llamar el efecto Mozart, que otras personas, otros grupos, volvieron a utilizar esta música para otras pruebas. Y cuento una muy por encima, porque desde luego el grupo también de la psicóloga Frances Raucher hizo más cosas, ¿no? Pero bueno, sería un poco largo de detallar ahora. En concreto, otro ejemplo más de las muchas cosas que se han hecho respecto a esto. Bueno, pues las investigaciones que han desarrollado el Colegio de Física, neuroral, ¿no? Por decirlo así, un poco sería esa traducción, en Estados Unidos, cogieron también pequeños trozos de esta sonata, la Kegel 448 de Mozart, porque se dieron cuenta entre un grupo de niños y de niñas que padecían ataques epilépticos que escuchando esta música y otras, evidentemente, compuestas también por Mozart, disminuían las posibilidades de tener ese tipo de abscesos o de ataques. O sea, es muy curioso, porque no tiene nada que ver ahora con estas evaluaciones psicotécnicas, sino que estamos hablando directamente ante una enfermedad que está afectando a muchísimas personas, como son estos ataques epilépticos. Bueno, pues que no hay espacio para la subjetividad. No, exactamente. Evidentemente. Se descubrió algo también muy curioso, y es que dieron, por eso los tiempos que Jesús ha comentado están nunca son mayores de 10 minutos. Y es que se calculó que 10 minutos era más que suficiente, era como hacer ejercicio. Y que además era mucho más impactante lo que ocurría, al menos cuando se trabajaba con niños, entre las 7 y las 10 de la mañana y a la hora de dormirse. Es decir, lo cual es curioso porque lo relaciona un poquito, aunque no tenga nada que ver, con los periodos en los que se dan las alucinaciones hipnogónicas y hipnopómicas. Es decir, entre la vigilia del sueño y al despertar. Es decir, la verdad es que es una cosa francamente llamativa. Sí, claro, pero eso podría hacernos pensar que no es la música, sino que es la mente. No, eso es lo que podría... Y habría que saber si pero escuchando a Guns N' Roses les pasaba lo mismo, No, pero es que ellos no parece que tampoco fuera la misma causa. Y parece que tenía mucho que ver con algo que nosotros llamaríamos algo parecido a sintonía. Es decir, la capacidad del cerebro de sintonizar determinado tipo de parámetros de cosas que le resultaban agradables. Por cierto, el experimento de la Universidad Norteamericana del año 93, cuando se intentó repetir, nunca ha dado el mismo resultado. Siempre da resultados ligeramente distintos. Lo cual es curioso porque significa que algo no estaba bien controlado en la prueba que publicó Nature. No obstante, lo que sí que es verdad es que el camino que empujó o llevó todo esto hacia Mozart desde entonces ha continuado y han llegado a conclusiones como las de Tomatis francamente sorprendentes. Conclusiones muy interesantes sobre algunas de las composiciones de Mozart y sus efectos, que son distintos en una u en otra composición. Es decir, todo esto, hay muchas más investigaciones, pero bueno, hemos contado 2 y hay muchas más, ¿no? Pero todo esto lo que incidía dentro de los estudios científicos que se hacían es que había zonas afectadas, por ejemplo, en el caso de la epilepsia,
que parecían reaccionar ante esta música en concreto, ante música de Mozart. Pero de Mozart, incluso también de Bach, porque no siempre se utiliza con música de Mozart. Es decir, se utiliza el efecto Mozart porque es cierto que su música es mucho más vivaracha, más alegre. Bueno, muchas de sus composiciones las compuso pues a una edad muy temprana y de hecho pues no murió muy mayor. Ya sabes que murió a los 35 años y ahora encima dicen que murió de triquinosis, con lo cual es una muerte bastante indigna y bastante innoble para este gran compositor austriaco. Pero bueno, aparte de eso, que no vamos a entrar ahora en ciertos cotillos de su vida, el hecho es que se hicieron muchas pruebas y llegaron a la conclusión de que tenía un efecto terapéutico muy claro la música de Mozart en concreto. Vamos a escuchar algunas de esas composiciones y conocer cuál es el efecto en cada una de ellas. Si te parece, vamos, por ejemplo, con la sinfonía, con la pequeña música. La pequeña serenata nocturna, que es la clásica serenata número 13 en sol mayor, que ahora, en el momento que la escuchemos, seguro que todos los oyentes la reconocen. Sí, y ahora decimos para qué es buena escuchar esta música. ¿Y para qué es buena? Pues para aquellos que padezcan hipertensión. Aquí lo tienes. Si alguien padece hipotensión, le recomiendo que escuche el bolero de Ravel. Pero bueno, como estamos hablando de Mozart, no vamos a poner de momento el bolero de Ravel. Es curioso porque, fíjate, una pequeña definición que nos va a servir luego para distintas audiciones que vamos a escuchar de Mozart, muy rápidas evidentemente, ¿no? Bueno, pues la terapia musical, que ahora está muy reconocida, ha dado resultados científicamente probados, hasta el punto de que en el año 1930, que es cuando en la ciudad de Nueva York dan como un concepto o una definición sobre la terapia de la música. Y lo que llegan a decir, que sirve para todo lo que vamos a escuchar ahora, es que la acción de la música es una eficaz terapia que actúa sobre el sistema nervioso y en las crisis emocionales, aumentando o disminuyendo las secreciones glandulares, activando o disminuyendo la circulación de la sangre y por consiguiente regulando la tensión arterial. O sea, esto reconocido por un grupo de médicos en Nueva York en 1930. Así que, sabiendo esto, con independencia de que la gente se lo crea o no se lo crea, sí que parece que actúa de forma directa en ciertas partes de nuestro organismo y del cerebro para conseguir estados beneplácitos, estados terapéuticos, como en este caso la hipertensión cuando se escucha esta pequeña serenata nocturna. Si quieres, escuchamos ahora otra. La sinfonía número 36, por ejemplo, de Linz. Linz, que es uno de los nombres. Ya sabes que muchas de las sinfonías, las 41 que compuso Mozart, tenían un sobrenombre, y en este caso, la sinfonía número 36, la Linz. En este caso vamos a escuchar una de las pequeñas partes. Y voy a decir un poco, en este caso, para que ya la gente se vaya motivando, porque ya sabes que también el efecto placebo y sugestión también influye. Bueno, para aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando, que padezcan de ansiedad, esta música les va a venir, pero que muy bien. Bueno, es que ciertamente hay un cambio de ritmo que es muy necesario también en todo tipo de terapias psicológicas que se hacen para tratar la ansiedad, ¿no? Que es llevarte a un punto cumbre, que es lo que hace esta música, y luego relajarte. Y después relajar. Me pregunto yo si eso no ocurriría con cualquier música que tenga esos mismos... No necesariamente. Además, de todas maneras, los parámetros de por qué el efecto Mozart... El principal estudioso de esto es un doctor, doctor que en psicología, que es Tomatis, que fue el primero que se dedicó ya a hacer un análisis claro y complejo de la música de Mozart. Por de pronto señaló una cosa que para mí es muy interesante. Bueno, dos. Una ya la ha dicho Jesús, que es la juventud que tenía Mozart cuando hizo las primeras composiciones. 8 años, ¿no? Esto es bastante importante, porque impregnó un determinado tipo de estructura a su música que tiene que ver, según Tomatis, mucho con la edad con la que empezó a componer. Y luego lo segundo, un factor que él da como posible origen de todo esto, que a mí no dejó de sorprenderme, porque realmente desde toda su teoría es especialmente llamativo. Según Tomatis, Mozart tuvo una vida prenatal excepcional. Esto es interesante. Su madre, es verdad que vivió un embarazo felicísimo. Mozart era un niño muy deseado y su padre era un buen compositor. Sí, Mozart, Leopoldo Mozart. Exacto, era composiciones francamente un buen compositor, que les transmitieron, según Tomatis, ya al feto, o sea, ni siquiera al no nacido, un deseo de nacer, de vivir y de comunicar con la misma fuerza que quienes lo deseaban, que eran sus padres. A esto añadió que tuvo un entorno familiar y musical impresionante y que era un niño ya claro que había nacido con sobredotación de cualidades para ser un buen compositor.
Según Tomatis, esto lo que le hizo es codificar realmente un sistema nervioso sobre ritmos universales, que él dice de carácter cósmico, es decir, que generan o que cubren la totalidad de lo que nosotros entendemos en nuestro mundo, y que luego supo transmitir al convertirlo, y no deja de ser algo muy próximo a la matemática, en composición musical. De hecho, a partir de ahí, todas las ideas que han surgido de utilización de la música de Mozart para las cuestiones más diversas, incluyendo las plantas, que son claramente grandes aficionadas a la música de Mozart, y eso sí que hay un montón de estudios muy divertidos. La verdad es que, según él, todo eso le facilitó luego transmitir o crear una música que es perfecta para el equilibrio humano. Yo creo que vamos a ir a, por ejemplo, a las marchas turcas. La marcha turca. No, pero por una razón, porque esto es, por ejemplo, hay quien sostiene que vale para la arteriosclerosis y la colitis. Bueno, ¿para quitarla o para darla? No sabemos. Vamos a escucharlo y que cada uno nos escriba después y nos diga cómo. Hombre, si uno le pone imágenes a la música, aquí pensamos en alguien corriendo rápido hacia algún lugar, ¿verdad? Si suena a película muda, ¿a que sí? Sí. Que algo picaruelo esto. Fíjate que hay muchas anécdotas alrededor de este efecto Mozart. Y voy a contar una anécdota que tiene que ver con un personaje muy conocido, que es el actor francés Gerard Depardieu. Bueno, pues Gerard Depardieu asegura que Mozart le quitó la tartamudez a su hijo, escuchando determinadas partituras. No sé si será verdad. La música es un lenguaje y ordena el lenguaje. Eso sí está absolutamente claro. Eso ha confirmado. Es el lenguaje, es una forma de matemáticas también. Sí, claro. De hecho, unas cosas que señala Tomatis dice que todo el sistema nervioso de un ser humano, cuando recibe música, lo distribuye de una manera muy armoniosa por el resto del cuerpo, y que por eso el oído es el medio más natural para poder obtener tipo de compensación armoniosa con respecto a lo que es el mundo que nos rodea. Porque la idea suya es que consiste que en realidad la música es imposible de evitar de la naturaleza de los seres vivos, y que por eso todos de alguna manera están más o menos preparados para tener alguna relación con los elementos que generan armonía, y que es lo que él apreciaba especialmente en Mozart, y lo que según él da esa característica tan especial a su música. La obertura de la flauta mágica, que es otra de las clásicas. ¿Sirve para...? ¿Qué ópera más bonita? Pues, por ejemplo, para gente que haya tenido alguna embolia, para personas que padezcan enfisema pulmonar, e incluso también para la menopausia, para problemas de ovarios, para la piel, para eczemas. Todo esto dice que es muy bueno escuchar esta obertura de la flauta mágica. La obertura, la ópera de la flauta mágica, que es uno de los clásicos, es que se puede destacar algunos de Mozart. Y obra masónica, por cierto. También, pero bueno, eso es otra historia distinta. Sí, es todo un monográfico, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es la música masónica por excelencia. La de simbología que hay en la flauta mágica. Sí, bueno, curiosísima además, porque le formaba parte, como todos saben, una logia masónica. Quizá también, a la hora de poner los nombres, bueno, muchos estudiosos han visto los significados ocultos. Yo no sé lo que hay de verdad o no hay que de verdad, y con el paso del tiempo, pues posiblemente se hayan exagerado determinadas cosas en relación a la vida de Mozart. Otra de las composiciones que podemos escuchar, que también tiene su significado, su aplicación terapéutica, es la Sinfonía Júpiter. Sí, la número 41, la última sinfonía. Por cierto, prácticamente escribe 3 sinfonías en 3 semanas, y esta en concreto es la última cronológica, compuesta en el año 1788. Pero es una sinfonía que los propios críticos musicales, es decir, que no entran en la parte terapéutica, hablan de que esta sinfonía transmite alegría y transmite esperanza, ¿no? Claro, desde el punto de vista terapéutico es muy curioso, porque la gente que ha analizado las vibraciones que tiene esta música, porque no lo hemos analizado, pero por ejemplo Tomatis, el caso de este investigador que ha citado Carlos, distinguía la música de Mozart en música grave, es decir, hasta de 125 a 700 hercios, una tonalidad media de los 1000 a los 3000 hercios, y luego una variación aguda de 3000 a 9000 hercios que influía directamente según la enfermedad. Una cosita solo, que esto es importante, es que Tomatis consideraba que el oído se comporta como si fuera una dinamo. Es decir, que era un elemento para que la energía que necesita el cerebro
se cargara a través de algo. Entonces ese algo considera que fundamentalmente el 90% de la carga del influjo nervioso necesario para mantenernos activos y al día procede de una manera u otra del oído. Por eso él distinguía estos factores o estas diferencias. ¿Y esa Sinfonía Júpiter? Y esta Sinfonía de Júpiter sirve para muchas cosas también, ¿no? Si hemos de creer un poco, ya digo, a los que hacen este tipo de análisis, que bueno, siempre hay que tomarlo todo con ciertas precauciones, pero bueno, mal no está. Desde luego, efectos secundarios no genera. Entonces, esta sinfonía, parte de lo que vamos a escuchar, evidentemente, sí que serviría para problemas de hígado, para el lumbago, por ejemplo, el molto allegro, uno de los movimientos sería para la atrofia de músculos, el andante cantabile serviría para el páncreas. Es decir, que como ves, tiene una cantidad de aplicaciones terapéuticas tremendas. Así que bueno, vamos a escuchar una parte que seguro que por lo menos a nivel proporcional algo ayudará. Desde luego. Y no pocos de nuestros oyentes sufrirán de algunas de esas dolencias, así que Jesús, Carlos, los vamos a dejar escuchando un poquito de esta Sinfonía Júpiter y hablaremos más de Mozart, bueno, de sus efectos, de su historia, de su vida, porque es un personaje fundamental en cualquiera de los temas y de los apartados de este programa. Yo creo que sí. Yo creo que es un buen final dejar escuchar esta melodía preciosa por otra parte. Y sobre todo, pues eso, recordar que algún día haremos algo sobre Mozart, pero sobre todo desentrañando sus secretos. Que los tiene interesantes.